Hola a todos, en este video les hablaremos un poco acerca de la tabla periódica, su estructura y algunas características muy generales. Este video fue elaborado por Lady Rodríguez, Juliet Díaz, María José Cortés y Santiago Delgado, estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Inicialmente, la tabla periódica fue creada por un científico llamado Dmitri Mendeleev en 1869. Él fue el primero en proponer un orden para los elementos químicos que se conocían en su tiempo. La tabla periódica, al pasar de los años, sufrió muchas incorporaciones de nuevos elementos y propiedades que se fueron descubriendo. Al día de hoy todos conocemos una tabla periódica, o por lo menos le hemos echado un ojo en el colegio. Esa tabla que conocemos es el resultado de muchos años de estudio de las propiedades químicas de los elementos. Podemos distinguir muchos elementos, y lo más genial de todo es que muchos de estos elementos comparten algunas propiedades como ser reactivos, poco reactivos, ser radioactivos, ebullir casi a una misma temperatura, etc. Además, clasificamos los elementos de diversas formas. Por ejemplo, por el aumento de su número atómico, es decir, la cantidad de protones que hallamos en el núcleo de un átomo. Cuando tomamos una tabla periódica, cada elemento en la parte superior izquierda tiene un pequeño número, el cual irá aumentando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. También clasificamos los elementos por sus propiedades. Podemos encontrar elementos con propiedades de metales, que suelen ser elementos de la parte izquierda de la tabla periódica, los no metales, que son elementos ubicados en la parte derecha de la tabla, y los metaloides, los cuales se encuentran casi en la mitad de la tabla. Por último, podemos clasificar los elementos por su configuración electrónica. Por ejemplo, los elementos del grupo 1A y 2A tienen sus electrones más externos del átomo en el orbital atómico S. Elementos como los lantánidos y actínidos tienen sus electrones en el orbital F. Elementos de los grupos 3A al grupo 8A, sus electrones más lejanos pertenecen al orbital atómico P, y los elementos del grupo 1B al 8B tienen sus electrones en el orbital D. El conocimiento, la aprehensión y comprensión de la historia y función de la tabla periódica permite potenciar las competencias del pensamiento científico. Este proceso supone el desarrollo de habilidades en relación al saber, pues se adquieren conocimientos que permiten construir un pensamiento lógico y crítico, donde el alumno es capaz de comprender y relacionar las propiedades y clasificación de cada elemento en la tabla periódica y su interacción con los demás. Comprender la tabla periódica implica haber aprendido una cadena de conceptos tales como propiedades, configuración electrónica y orbitales, que enriquecen los sistemas de conocimiento a través de redes conceptuales para integrar convenientemente todo lo que ella implica. Asimismo, conocer el recorrido histórico que permitió cimentar la tabla periódica que hoy en día conocemos brinda un panorama más claro de su misma construcción y en consecuencia genera un aprendizaje significativo. El saber ser surge al momento de conocer la historia, los autores y sus contextos, pues así se da una perspectiva humanizada de la producción científica y es así como se generan actitudes y valores que complementan la formación en el ejercicio de la profesión, formando pensadores individuales y sociales que plantean preguntas y explicaciones a partir de lo comprendido. El saber hacer abarca una relación entre el saber y el saber ser, aplicados a un conjunto de acciones. Es por ello que en esta habilidad se pretende desarrollar conocimientos y valores a partir de procesos metodológicos relacionados con la tabla periódica y su función, donde desarrollen capacidades analíticas, prácticas, memorísticas, reflexivas y de relación. En este sentido, por medio de la clasificación de las propiedades periódicas y la ubicación de los elementos en la tabla periódica, será efectivo el desarrollo procedimental de los estudiantes. Asimismo, la relación de la tabla periódica con otros temas que también hagan parte de la historicidad de la química y que atribuyan a la misma propiciará que se complementen los conocimientos. De esta manera se creará un saber más tangible al ser aterrizado a herramientas o situaciones cotidianas. Como docentes necesitamos de herramientas que nos permitan reconocer en forma cualitativa el valor de las competencias de pensamiento científico. De esta manera será factible realizar un análisis posterior del aula. En el caso del saber hacer, debemos ser claros qué es lo que queremos evaluar, teniendo en cuenta nuestras primeras competencias. Será necesario evaluar o analizar el método procedimental del estudiante respecto al estudio realizado de antemano en el aula. En este sentido,
Debido a nuestra necesidad de reconocer cómo puede moldear el trabajo teórico cada uno de los estudiantes, se plantearon las siguientes actividades. Como primer instrumento tendremos esta actividad donde el estudiante tendrá que poner en práctica su memoria. Específicamente ha de demostrar que sabe dónde se ubican los grupos representativos de la tabla periódica. Es necesario tener en cuenta que como docentes no podemos permitir que este tipo de actividades se conviertan en una competencia o carrera con su otro compañero. Esto no permitiría que sus aprendizajes tuvieran alguna solidez, sino que se olvidaran de manera rápida y no existiera un aprendizaje significativo. Este segundo instrumento está planteado para un proceso educativo más avanzado, pues necesitará relacionar la tabla periódica con teorías y planteamientos matemáticos, es decir, será capaz de demostrar qué tan competente es en su pensamiento científico. Nótese cómo es imperativo que nuestro estudiante tome la ciencia como una piedra preciosa, que le genere curiosidad y ganas por ir más allá de su superficie. Si es así, el joven podrá demostrar un verdadero aprendizaje que no será olvidado horas después de la clase. Esto solo será posible si el docente es capaz de estructurar sus instrumentos y clases con valores sociales y culturales. Los textos nos pueden ayudar en gran medida para que cada uno reconozca el valor de la química en la vida del hombre. Hoy recomendamos El sistema periódico del químico ruso Primo Levi, una bella obra que nos hablará de cómo la química fue quien salvó al escritor de la muerte en el campo de exterminio de Auschwitz, el valor de la verdadera ciencia en tiempos donde la esperanza parece haberse perdido. Para el saber conocer, la cuestión es un poco más difícil. Aquí el estudiante ha de demostrar que el conocimiento que ha obtenido tiene valor alguno en su desarrollo como sujeto. Así será necesario plantear la siguiente pregunta: ¿cómo puede relacionar los temas vistos en clase con su entorno escolar, familiar o social? Mediante esta pregunta se puede articular un instrumento válido, en este caso, un proyecto escolar. El proyecto hará que el joven se proponga estrategias las cuales solucionen algún problema de su entorno. Por ejemplo, la elaboración de huertos que se nutran con ciertos fertilizantes realizados por los estudiantes, en donde plantee cómo las sustancias de la tabla periódica y sus leyes influyen en el desarrollo de los fertilizantes, o quizá realizar pinturas ecológicas, y el estudiante sea capaz de entender cuáles elementos se usaron y por qué reaccionaron de tal manera. La idea fundamental es que nuestros estudiantes propongan un trabajo que relacione su entorno con la tabla periódica y todas sus teorías. Para finalizar, el evaluar del saber ser es un trabajo significativo en muchos sentidos. Nos permite crecer en empatía con los niños, saber cómo y por qué se relacionan de una forma, reconocer su humanidad y tratarlo como tal, no como una máquina que solo recibe contenido. También logra analizar cómo debemos trabajar con cada uno de los estudiantes sin ser discriminados. Así pues, valoraremos la humanidad de cada uno mediante el desarrollo de una rúbrica. Esta no evaluará nada cuantitativamente, no dirá bueno o malo. Nos ayudará a entender qué habilidades tiene cada una y cómo debemos trabajar su aprendizaje. Esto es todo por el video de hoy. Esperamos te haya gustado. Y recuerda, el conocimiento no tiene ningún sentido si no ayudamos a alguien con él. Buena suerte, profe.